No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Derecho constitucional, caso Fait. Fue un juez integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo surge por una controversia en una cláusula transitoria que se contradecía con el artículo 110 de la Constitución. El cargo es vitalicio mientras dure su buena conducta. Cláusula transitoria 11ª. En 5 años comenzará a regir la caducidad de los nombramientos y la duración limitada prevista en el artículo 99, inciso 4. Artículo 99, inciso 4. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea de 75 años o más se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. ¿Por qué lo declaró nulo la Corte? Además de contradecir una norma con otra, ¿puede el Poder Judicial hacer una actividad que le compete al Poder Constituyente, que es la de reformar la Constitución? La Convención ya estaba disuelta, además se utilizó de argumento. ¿Por qué es nulo? Porque la Convención se había extralimitado en sus funciones. ¿En qué se había extralimitado? En lo que podía modificar. ¿Y qué podía modificar y qué no? La ley 24.309 decía que no se podía modificar la primera parte de la Constitución, del artículo 1 al 35, y cualquier otra disposición que no esté contenida en esta ley, que no sea objeto de reforma, será considerada nula. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que se ha tocado un tema que no está contemplado en la ley declarativa. ¿Y cuál es ese tema? El de la inamovilidad en el cargo del juez por ser un funcionario en servicio. Tocaron un tema que no está en la ley declarativa y se han extralimitado en las funciones que tenían. Caso Fait y Schifrin. Fallo. Artículo 99, inciso 4. El presidente de la Nación nombra a los jueces en concordancia con el Senado. Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nombra a los jueces de los tribunales federales en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Este es un elemento de la reforma del 94, el Consejo de la Magistratura. En el tercer párrafo surge un inconveniente, dice: un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de estos magistrados una vez que cumplan la edad de los 75 años. Todos los nombramientos de los magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrá ser repetido indefinidamente por el mismo trámite. Cuando esto ocurrió, en la cláusula transitoria dice que esto va a tener efecto a partir de los 5 años de promulgada la Constitución, es decir, en el año 1999. Y acá, el que tenía algún inconveniente con respecto a este párrafo del inciso 4 del artículo 99 era el miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fait. Entonces Fait se presenta a la justicia en una acción declaratoria de inconstitucionalidad diciendo: bueno, esto es inconstitucional porque los convencionales constituyentes se excedieron en aquello que le habían dicho la Convención, el Congreso de la Nación y el núcleo de coincidencias básicas. Ahí no estaba este elemento que tiene que ver con la periodicidad de los jueces y al mismo tiempo el artículo 110 dice: los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación. Durará mientras dure su buena conducta. Fait tenía más de 75 años, ahí viene el problema. Entonces se presentan en primera instancia y los jueces de primera instancia le dijeron: usted tiene razón, este párrafo de la Constitución es inconstitucional de alguna manera, es nulo ese párrafo de la Constitución. Va a la Cámara y dice: mire, no vamos a hablar sobre el fondo de la cuestión, pero lo que ocurre es que cuando usted fue designado juez, eso fue anterior a la promulgación de la Constitución. Por lo tanto, le están vulnerando un derecho adquirido, como que le cambiaron las reglas del juego en el medio del camino. Hasta que la Corte dice y anula directamente este tercer párrafo de la Constitución diciendo: se excedió en las atribuciones. ¿Sí? Los 7 camaristas fueron Nazareno, Molino O'Connor, Bellucio,
Obeyuxio, Bogiano, López, Vázquez y Bossert. ¿Sí? Ellos declaran la nulidad. Estas atribuciones que le había dado el núcleo de coincidencias básicas, porque en ningún momento los diputados y senadores le dijeron a los convencionales constituyentes sobre los límites de los 75 años ni nada por el estilo. Fait se quedó anulado este elemento. En el caso Fait quedó anulado este elemento, pero después, en el año 2017, viene otro nuevo fallo que desdice lo del fallo de Fait, que es este fallo de Schifrin, que es otro juez que se presenta a la justicia y allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice: la verdad es que los convencionales constituyentes no se han extralimitado, ¿sí? Esto fue firmado por Lorenzetti, Rosati y Maqueda, ¿sí? No se han extralimitado, y ahí viene una discusión bien interesante entre el poder constituyente y el poder constituido. ¿Cuáles son las áreas de injerencia entre el poder constituyente y el poder constituido? ¿Qué es el poder constituyente? El de los convencionales constituyentes que constituyen al poder constituido derivado de esa convención constituyente. Es decir, es el Congreso el que asigna las atribuciones que tiene cada uno de esos poderes, que a partir de ese momento se convierten en poderes constituidos. Y el otro elemento es, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden discutir sobre la incorporación en el plexo constitucional cuando los convencionales constituyentes tienen legitimidad propia y son elegidos a tal efecto. Entonces, es una eterna discusión, pues hay voces disonantes en uno y otro lugar. Pero lo que sí dice el caso Schifrin es, mire, no se extralimita, y por otro lado, no es que garantiza que pueden ser destituidos, porque eso es lo que está de fondo, que puedan ser destituidos los jueces cuando molestan, ¿sí? Es decir, sino que garantiza que la inamovilidad de los jueces, como lo garantiza el artículo 110, pero pone un límite, que es el límite que entiende un límite racional, que es la edad. Pero no solo la edad, sino también la idoneidad a los 75 años. Tiene que revalidar títulos de alguna manera, y esto es lo que resuelve el caso Schifrin. Por lo tanto, esta cláusula del artículo 99, inciso 4, trajo un montón de inconvenientes que obligó a dos fallos encontrados. Primero Fait, que había anulado a este inciso, y por último Schifrin, que dice, no, la verdad es que este artículo tiene total vigencia porque no vulnera nada de lo que legalmente está constituido. Es un fallo importante donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina anulando un inciso de un artículo de la Constitución Nacional, que no es poca cosa, porque la Corte quizás puede anular una ley, pero anular un inciso de una Constitución realmente fue una medida muy importante que marcó precedente.